En este video les voy a hablar un poco de algunos detalles del Graspi. Lo vamos a dividir en dos partes. Una parte es cuáles eran los secretos del Graspi y otra es qué ocurre este mes. Vamos a aclarar que este video está filmado el 1 de agosto del año 2020, donde 81 años después del hundimiento del Graspi empieza a tener notoriedad porque en este mes de agosto el gobierno uruguayo tiene que resolver ciertos aspectos legales respecto a este buque. No voy a hablar de por qué el comandante Landsworth lo hundió, no voy a hablar por qué no salió a combatir a la flota inglesa, no voy a hablar de por qué no siguió combatiendo a la flota inglesa, no voy a hablar de por qué entró a Montevideo y no fue a Ingeniero White, donde la Argentina era un país pro-alemán. Esas cosas no las voy a hablar porque con el diario del lunes y además hay mucho escrito sobre ese tema. ¿Dónde hundieron el Graspi? El Graspi lo hundió su propia tripulación frente a las costas de Montevideo, en el Río de la Plata. Por esa razón, todos en general somos muy habladores de este tema. Es decir, el barco está hundido a 4,4 millas náuticas de la costa uruguaya, de Montevideo, y a alrededor de 2 millas y algo del canal de acceso. ¿Afecta la navegación? Sí. Afecta la navegación de los que pasan por la zona y nosotros generalmente lo vemos cuando vamos a Punta del Este, pasamos cerca, está marcado con 2 boyas de peligro ahí frente a Montevideo. Acá lo estamos viendo en la carta, donde está hundido el Graspi. Entonces, como dije, voy a dividir dos partes. Una es cuáles son los secretos del Graspi, ¿sí? Que de eso se habla poco. Y otro es qué es lo que va a ocurrir ahora o qué tiene que ocurrir ahora en el mes de agosto y que tiene que resolver el gobierno uruguayo después de tantos años. Los secretos de Graspi eran fundamentalmente 3. Un acorazado tan liviano, algunos lo llaman acorazado bolsillo, no, era un acorazado. En realidad, por su artillería y por su blindaje, podemos decir que estaba dentro de las características de un acorazado. Por su versatilidad podemos decir que estaba dentro de las categorías de un crucero, es decir, estaba entre un crucero pesado y un acorazado liviano. ¿Cómo era un acorazado tan liviano? ¿Por qué tenía esa velocidad? ¿Y por qué cuando tiraba pegaba? El peso del barco, los alemanes lograron reducirlo fundamentalmente en 2 aspectos. Uno, evitando las chapas de ingladillo, es decir, la chapa superpuesta con remaches. Con eso se ahorraron muchas toneladas de remaches y muchas toneladas de chapa al no ponerla superpuesta, si le hicieron soldada. En ese momento no existían los barcos soldados, entonces era un secreto ver cómo se soldaban las chapas de los barcos. Hay que pensar que el barco tiene un cierto movimiento y la soldadura tiene que resistir ese movimiento. Por otro lado, esos barcos en general tenían calderas y turbinas. Calderas, turbinas, reductores de velocidad, recalentadores de vapor, intercambiadores de vapor. Es decir, una planta de vapor es mucho más pesada que los motores diésel. Y este buque tenía motores diésel. Motores diésel livianos, motores diésel y todo el compartimento con mucho aluminio, lo que había favorecido significativamente el peso. Con respecto al uso de aluminio, sobre todo en las salas de máquinas, eso fue visto e informado en su momento por personal de la Armada Argentina, que cuando el Graspi estaba en España, lo fueron a visitar e hicieron un informe, que inclusive eso está registrado en algunas notas del Centro Naval. Aún así, con sus 186 metros y 12.100 toneladas, era un barco
que excedía los límites del Tratado de Versalles, que le exigía a los alemanes o le permitía a los alemanes solamente un tonelaje de 10.000 toneladas. Ahora bien, ya vimos cómo hicieron ellos para reducir el desplazamiento, es decir, redujeron con la chapa y redujeron con los motores y pudieron los de coraza en muchas partes del barco y lo hicieron bastante acorazado. Ahora bien, otro de los grandes secretos que tenía este barco era el sistema de puntería. ¿Qué significa? Significa que el barco tiraba y pegaba, o por lo menos horquillaba muy cerca. ¿Qué significa horquillar? Cuando uno tira una salva de cañones, pueden caer cerca, pueden caer lejos, va horquillando el blanco y en función de eso van ajustando el tiro. Hay que pensar que en ese momento, entre tiro y tiro, podían pasar a 20 minutos. Lo que tenía también el Graspi eran unos 12-13 minutos entre salva y salva, lo que les daba mucha más ventaja. Cuando uno tiene que tirar a otro barco, tiene que tener en cuenta lo siguiente: temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad, la presión atmosférica y la temperatura de la pólvora. Debe decir, bueno, pero la temperatura de la pólvora, si va dentro de una vaina, no, esos barcos, esos cañones no tenían vaina, usan el proyectil y unos saquetes, que son unas bolsas de pólvora que se colocan, que cuando disparan, hacen disparar el proyectil. Y después el resto de los factores que les dije entra en el sistema de cálculo para determinar qué ángulo le tienen que dar a los cañones para que lleguen a la distancia que yo quiero. Claro, el secreto es saber la distancia. Si yo sé cuál es la distancia que está el enemigo, es mucho más fácil. Estamos hablando del año 1939, no estamos hablando del año 2020. Entonces, el secreto grande que tenía el Graspi era su capacidad de telémetro. Tenía un telémetro muy preciso. Voy a explicar lo que es el telémetro, que si uno, ahora cuando se los explico, decir, qué pavada que es el telémetro. Bueno, pero en ese momento era un elemento significativo en cuanto a la distancia. Después voy a hablar de otro elemento que ayudaba al telémetro y que estaba ahí, pero primero le voy a explicar lo que es el telémetro. El telémetro fue rescatado en el año 2004, por supuesto ya los secretos habían pasado y tampoco se pudo recuperar nada porque estaba muy deteriorado cuando lo sacaron del agua. Pero el telémetro es esto, ustedes lo están viendo acá, es un artefacto que tiene como una barra horizontal, ¿sí? Y tiene acá una persona que mira con sus ojos por unos visores. Acá tengo un lente y acá tengo otro lente. Yo, la longitud de esta barra A la conozco. Yo sé cuánto mide porque la tengo ahí. Sí, yo sé cuánto mide. Y acá tengo dos espejos. Estos espejos, los voy a poner acá, se mueven en esta dirección y en esta dirección a través de dos guías que tenía el operador que miraba por acá. El operador que miraba por acá movía una serie de elementos que movían estos espejos. Acá estaba el blanco. Entonces, lo que hacía el operador era apuntar al blanco con este espejo, al blanco con este espejo, y lo miraba al blanco desde ese lugar. Es decir, con uno movía un espejo, con el otro movía otro espejo, y cuando los dos espejos hacían coincidir el blanco en uno solo, obtenían
a través de un cálculo trigonométrico de una pequeña computadora mecánica que tenía el barco, esta distancia. ¿Por qué? Porque conozco esto, conozco el ángulo alfa, conozco el ángulo beta y por supuesto la incógnita era la altura del triángulo, que a través de fórmulas trigonométricas yo obtengo cuál era la altura del triángulo. La altura del triángulo en definitiva es la distancia al blanco. Clave en un sistema de tiro. Si yo conozco bien la distancia al blanco es mucho más fácil. ¿Qué otra cosa tenía el Graspi? El Graspi tenía un radar. A ver, ¿qué es un radar? Radio Detection and Landing, es decir, sistema para determinar la ubicación de un blanco o de algo y la distancia. Él lo que tenía era un radar, pero sobre todo medidor de distancia, que era otra de las cosas que incorporaba el telémetro y que los ingleses no lo tenían. De esa forma, la marina alemana podía saber con exactitud la distancia al blanco para el tiro. Entonces, esos eran los grandes secretos que se llevó el Graspi. ¿Y por qué el capitán decide hundirlo? Decide hundirlo porque sabía que si lo dejaba en Uruguay, los ingleses iban a subir al barco. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían relaciones con los uruguayos. Tal es así que el gobierno uruguayo solamente le dio 72 horas para solucionar los problemas y el comandante dijo: no, yo en 72 horas no puedo solucionar todos los problemas que tengo. Además, el gobierno uruguayo le puso, por estar aliado con los ingleses, un montón de trabas que obligaron al comandante Landorf hundir el barco. Pero yo al principio del video les dije que en este mes de agosto algo pasa y vuelve a revivir la historia del Graspi. ¿Qué es lo que pasa? En el año 99 el gobierno uruguayo hace un convenio para el rescate de los elementos. 50% tendría que ser para la empresa que rescató los elementos del Graspi y el 50% para el gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo no lo paga. ¿Por qué? Porque dice que la empresa no llegó a cumplir la totalidad del convenio que habían firmado. Se desarrolla un juicio en Uruguay donde la empresa rescatista demanda al gobierno uruguayo y en el año 2019 la justicia le ordena vender los elementos al gobierno uruguayo y que le pague el 50%. Pero acá hay otro elemento. En el año 2006 rescatan el águila que estaba en la popa del Graspi. Esa águila es el símbolo del Tercer Reich. Es el águila más la esvástica, como la estamos viendo acá, que fue rescatada en ese momento. Entonces, ahora la justicia uruguaya le ordena al gobierno uruguayo que venda. Y esto genera un gran problema. ¿Por qué? Porque dicen que si cae en manos que no corresponden, puede ocasionar un problema. Entonces ahora están muchas organizaciones tratando de evitar que se venda, pero el gobierno uruguayo no tiene más remedio que venderla. Cuando asumió la actual conducción del gobierno uruguayo, se encontró con este tema, porque este tema había sido resuelto en el año pasado, entonces le pidió a la justicia una postergación. Creo que ya no hay más recursos de amparo ni nada, y el gobierno uruguayo dijo que en agosto iba a tomar una determinación. Entonces, hoy, en este mes,
es muy importante lo que pase porque el gobierno uruguayo tiene que vender esto. Seguramente van a poner algunas cláusulas para que solamente lo puedan comprar ciertas organizaciones o personas, desconozco, que no hagan a el águila como un símbolo del nazismo en el mundo. Bueno, creo que este era un tema que está hoy en día en boca de muchos, y resurgió un buque hundido hace 81 años y hoy tiene plena vigencia. Por eso quería hacer este video y de paso mostrar un poquito cuáles eran los secretos que se llevó al fondo del río el Graspi. Muchas gracias a todos por compartir este video, espero haber sido útil. Esa es siempre mi intención, que lo que yo hago sea útil o les sirva. Gracias por compartir conmigo este video y nos vemos en un próximo.